A eso va a depender, por supuesto, del tipo de prótesis que se usa. Las prótesis, los americanos sobre todo, durante mucho tiempo no pudieron usar la prótesis de silicona, que es esta, sino que han utilizado una prótesis que es inyectada con suero o con una solución salina. ¿Ya? Entonces, esa prótesis en el fondo ocupa muy poco espacio y se puede colocar, la verdad que es mucho más fácil de colocar hasta por el ombligo, que era una opción. Pero ese tipo de prótesis a mí nunca me gustó. ¿Por qué? Porque hemos visto en los años de que estas prótesis van perdiendo su líquido, de alguna manera se extravasa líquido y van desinflándose. En el fondo es un suero que con los cambios de temperatura del organismo de alguna manera extravasan. Y eso normalmente va a repercutir al final en el tipo de prótesis. Y a veces se te desinfla una y la otra no. Entonces hay cosas que realmente yo prefiero lejos utilizar este tipo de prótesis. En mi experiencia durante todos estos años lo he hecho así. ¿Y por dónde prefieres meter la prótesis? Ya, esa es la vía. Mira, nunca, a mí no me gusta la cicatriz. La cicatriz submamaria es una cicatriz bastante usada. En lo personal, nunca me gustó, no la hago. Solamente cuando un paciente ya fue operado por esa vía. O sea, la que es en la que abajo, exactamente, debajo de la mama, que es una prótesis que se puede colocar más fácilmente que por otro tipo de vía, pero en el fondo también tienes el riesgo que en algunos casos, me ha tocado muchos casos, ver pacientes que han sido operadas por esa vía con cicatrices muy feas, con cicatrices que son absolutamente, a veces queloidales o hipertróficas, cicatrices que en el fondo, la verdad que perjudican mucho a un paciente. ¿Su elección número uno cuál es? Mi elección es periareolar inferior, que es alrededor del pezón. Ah, es como la parte de abajo del pezón. La parte de abajo del pezón. Doctora, y la otra es vía axilar. Que para todas las chicas jóvenes que no han tenido hijos y que tienen una areola muy chiquitita, que no nos permite colocar una prótesis, porque no anda ni una prótesis de 170 como esta, en ese caso prefiero la vía axilar. Es más difícil, tiene muchas ventajas desde el punto de vista del acceso. Es un poquitito más larga la cirugía, pero el resultado es mejor. Muy... Tú dices que yo estoy preocupada también porque justamente tú estás hablando de las mujeres que han tenido guagua y ya después de un tiempo como que las pechugas se ponen tristes, se ponen como pasitas. Entonces yo quiero saber cuál es el mejor método y dónde. O sea, ya dijiste que la axila es uno muy bueno. Check. Lo archivo. El segundo, saber pero dónde. Si tienes caído el pezón. No, el pezón está perfecto. No, el resto la pechuga. Mira, podemos mostrar ahora en vivo, nunca No, pero si se cae la mama, de alguna manera, hay dos cosas que es importante. Una, por ejemplo, cuando tú tienes una paciente con un volumen mamario normal, con buena posición, aunque sea chica, bien puesta, ni un problema, tú puedes colocarla por vía anterior si tiene un tejido mamario que lo proteja. Anterior al músculo. Anterior, delante del músculo. Del músculo, correcto, por vía anterior, esa es vía anterior. La otra se llama submuscular o retromuscular. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué es mejor para una mujer como yo que tuvo guagua? Cuando una paciente no tiene nada de mama, el ideal es colocarla detrás del músculo porque le va a servir como una capa protectora. En el fondo es importante que sepan que este organismo que nosotros tenemos, que nos va a meter un cuerpo extraño, mientras mayor protección, una chica que tiene un volumen mamario no tiene ningún problema en ponerse una prótesis. Es muy difícil que tengan un encapsulamiento. Es muy difícil. Eso me problema. Entonces, cuando son planas, evidentemente que tienen mucho más chance de encapsularse. Pero también es importante que sepan que las prótesis de todo tipo, por ejemplo, colocadas detrás del músculo, cuando la mama está un poco caída, no es recomendable colocarla detrás del músculo. ¿Por qué? Porque al empujar, el cono mamario va a empujar hacia abajo la mama, por lo tanto va a generar una caída mayor de ese formato. Entonces no es recomendable. Ahí es siempre recomendable, cuando esté un poco caída la mama, usar la vía periareolar superior para levantar un poco el pezón, la areola, y meter la prótesis por esa vía. Para que queden mirando para arriba. No, exactamente. Doctor, y
Para las mujeres que ya tienen puesta una prótesis mamaria, ¿bajo qué circunstancias o con qué síntomas debiera ella preocuparse y quizás tener en cuenta o empezar ya a pensar en cambiar la prótesis que ella tiene puesta? Claro, ¿qué síntomas de Mira, el tema de las prótesis, de los cambios de prótesis, yo diría que es más que una cosa, es más una cosa de higiene que complicación. Yo creo que hoy las complicaciones vienen en la medida en que tú no sabes exactamente lo que está pasando contigo. Claro. Si tú tienes algunas molestias, hay pacientes que vienen a quejarse que están con dolores, con molestias, con algunas dificultades. Yo diría que es ahí donde uno tiene que replantear y pensar. O con durezas también. Exactamente, por eso más que nada es eso, que comienzan a generar algunas reacciones. Y las reacciones yo diría que son más importantes que nosotros las miremos como una reacción normal, una reacción a veces anatómica, que el cuerpo de alguna manera a veces produce reacciones sin necesidad de que uno tenga que cambiar la prótesis. Pero ¿cuándo empezaría a ser anormal? ¿Qué síntoma sería anormal dentro de esos que usted Cuando comenta? tú tienes mucho dolor, ya sería un síntoma normal. O sea, hay pacientes que tú de repente dices, oiga, no me puede ni tocar, es porque está produciendo un cierto grado de hipersensibilidad en la zona, y en ese caso yo creo que es conveniente hacer una revisión. ¿Cambio de color en el pezón también podría, o de forma del pezón, no? No, el pezón normalmente no se altera porque va colocado detrás de la glándula, por lo tanto es muy difícil que haya una alteración. Las alteraciones en los cambios del pezón se dan específicamente cuando existen los cánceres de mama, donde se producen retracciones de pezón y deformación, pero no se dan en las prótesis, es muy raro. Doctor. No quiere decir que no pueda haber, ojo, que a veces me ha tocado ver que de repente pacientes que tienen alguna molestia y ven que la prótesis está demasiado superficial y comienza a generar un cierto grado de reacción a nivel del pezón, en el sentido que tú lo puedes percibir y tocar, más que ver. Es una cosa de técnica. Hemos escuchado casos de gente que, por ejemplo, viaja en avión y la presión del avión... Eso es mentira. ¿Es un mito? Es un mito. El cinturón de seguridad cuando no tiene impacto tampoco. Mentira, mira, las prótesis resisten cualquier tipo de impacto, lo tiramos al suelo y no va a pasar nada. ¡Ay! No, las prótesis de mama tienen una resistencia. Tú las puedes apretar. Es muy difícil romperla. Ahora, evidentemente, no tiene la resistencia de una prótesis de glúteo, que la prótesis de glúteo está hecha con una cápsula distinta, con una resistencia 8 veces más que la prótesis de mama. ¿Por qué? Porque nosotros las prótesis de glúteo, evidentemente el paciente se va a sentar muchas veces sobre la prótesis y producir un daño. Claro. Así que no se asusten, nunca se les va a romper en el avión, es todo cuento. ¿Y si hay muchas cosas que haya pasado, hay tanta historia en esto. De repente a la señora se le reventó porque en ese minuto le tocó reventarse la prótesis, no era porque estaba en el aire. Porque la presión atmosférica hizo cambiar la presión dentro de la... No, es todo mentira. Eso, qué tranquilidad. Poco probable, entonces. Quédese tranquila. No, porque usted tenga prótesis, así que... ¿Me quedo tranquila? Bueno, eso se lo voy a contar después yo, porque lo queremos dejar comprometido para otra invitación, porque ya dijo que existían los implantes de glúteo. Queremos hablar de eso y mucho más, así que lo dejamos comprometido. ¿Usted vendría con nosotros? ¿Lo pasó bien? Lo pasé regio. Nos haría un examen físico, doctor, en vivo y en directo para ver cuál de nosotros nos aconseja ponernos un implante. Algo perfecto. Perfecto, entonces un aplauso.